morando. Mira, te voy a mandar dónde están los indicadores. Las concesionarias. Analiza Nueva Friburgo. Acá. Un periodo anual. ¿Verdad? No, mira. Link acá. Ahora presento. Les voy a mandar el link. Link es ese. Y Anel. cuando entras al link ese, entras acá, ¿ves? Acá tenés que poner que querés los datos, el centro de datos gráficos, es una concesionaria, buscas ENF, acá le pones anual, apretás obtener los datos y te aparece acá. ¿Qué pasó? No le elegí el año, elegís un año, elegís el último, el 2019, y ahí te lo busca, ¿ves? Ajá. Y ahí están, ¿ves? Mira, ¿ves? El valor apurado sería el observado y el límite serían los límites. Ahora, ojo con estos límites porque son altos, ¿no? Y lo que le va a pasar con estos límites es que les va a quedar desbalanceado el dataset, y cuando el dataset está desbalanceado tienen que tener cuidado con las métricas que usan, ¿no? ¿Sí? El término cuando decís desbalanceado es que tiene una gran dispersión o que faltan datos. Eso también es una duda que a mí me genera No, cuando decís está desbalanceado en lo que se refiere que va a haber muchos que la calidad va a ser buena y pocos que la calidad va a ser mala. ¿Sí? Pero que la Entonces, calidad, ojo. la calidad del dato, que el dato es fidedigno, ¿no? Que es dudoso. No, la calidad de servicio. La calidad de servicio. O sea, va a tener una dispersión, entonces, porque uno es alto y otro bajo. Claro. O sea, te referís, cuando hablan de una base o un dataset desbalanceado, tiene que tener una dispersión. El rango del valor mínimo y el valor máximo es bastante amplio, digamos. Sí, Pues ya escuché varias veces que esté desbalanceado significa que vas a tener, vos vas a tener, por ejemplo, en este caso vas a tener muchos que no va a violar la calidad, el límite, porque el límite es alto, ¿ves? Acá está. Entonces vas a tener muchos que no le van a violar a la calidad de servicio, ¿sí? Y vas a tener relativamente pocos que la violan. Entonces cuando vos tenés eso así desbalanceado, tenés que tener cuidado porque puede ocurrir y el algoritmo agarra y no te prediga nada, porque agarra y diga, no, la calidad es buena, le mete a todos 0, ¿entendés? O a todos 1, y ya está. ¿Pero qué sería un underfitting eso o un overfitting? Ahí no alcanzo a entender. No, es que no te va a predecir nada. Suponete vos tenés... A ver cómo me explico. Vos agarrás, usás estos límites que yo les voy a mandar ahora, ¿no? Y te fijas. Ah, no lo mando. ¿No se puede compartir acá? No. Bueno, te lo mando en el WhatsApp.
suponete que vos le aplicás este límite, ¿no? Entonces vos vas a tener un montón de... El 80%, por decir de alguna forma, de los usuarios con una calidad mejor que el límite. ¿Sí? 80%. Sí. Entonces eso van a hacer, si la variable vos le pones que la calidad de servicio es buena, vos vas a tener un 80% de 1, ¿no? Y un 20% de 0. ¿Sí? Sí, sí. Vos lo mandás a un clasificador. Y vos agarrás y pones un clasificador que le ponga a todos 1, ¿no? Que no clasifique nada, que agarre el resultado del clasificador sea todos 1. ¿Sí? Sí. El acuario sí que te va a dar a vos, ¿cuánto va a ser? 80%. Que le pegó al 80%. Claro, y no están dando... Claro, sí te entiendo. Sí, te entiendo. Y en realidad vos tenés un algoritmo muy Martín, malo. ¿Qué score tenés para saber si está desbalanceado o no al final? Eso es lo que tampoco... ¿Cómo medís si viene la base de datos balanceada o no? Y eso, viste, son esas reglas del dedo gordo, de los 5 dígitos oscilantes, así, ojímetro. Y por ojo, el tan querido. Y sí, lo que pasa es que, a ver, uno tiene que ser consciente de qué datos estás analizando, ¿no? Si vos tenés un 80% de positivo y la accuracy, vos sabés qué significa la accuracy, te da 80%, significa que no predijo nada. ¿Entendés? Claro. Entonces uno tiene que estar, a ver, tiene que ser consciente de qué es lo que te está diciendo el algoritmo. ¿Sí? Entonces cuando vos usas la métrica para evaluar el algoritmo, bueno, tenés que estar consciente. Y después en estos casos, viste, se hace un downsampling que le dicen, o un upsampling, que es o aumentás los negativos o disminuís los positivos, para tratar de que te queden 50-50, por ejemplo. Sí. ¿Ah? O bueno, o sabes que tenés ese problema y a la hora de evaluar los algoritmos lo mirás considerando ese baseline. O sea que sin ningún algoritmo vos tendrías calcular la accuracy a mano de qué es lo que te daría un algoritmo que le ponga a todos 1 y decir, bueno, cualquier algoritmo que prediga esto tiene que estar por encima de este valor. ¿Entendés? Pero lo tenés que tener en cuenta, por eso yo se los levanto ahora. Y vos, si hoy tendrías que hacer un algoritmo y tendrías una occurrence o un recal, vos decís, che, esto entra en producción cuando tiene más de un 80%, más de un 90%, ¿qué regla usás o qué criterio usás para decir, che, esto ya entra en producción porque ya lo entrenamos, llegamos a esta precisión, digamos, a esta sensibilidad y ya... Sí, depende mucho del caso, Marcelo. En este caso... en este caso le tendrías que pedir un número altísimo porque vos vas a tener el 80% de los datos, te va a dar que la calidad de servicio es buena. Entonces imagínate, vos, si el algoritmo no predice nada y te da de 10, se equivoca en 2, el algoritmo es pésimo porque te va a decir que están todos bien y listo. Y con eso tendrás un 80% de precisión. ¿Entendés? Sí. Entonces ahí es que hay que ver el caso a caso, y cómo lo tratás, y cómo hacer para que se dé cuenta. Y empieza la parte exploratoria, ¿no? Ahí coincidís conmigo que es dominio del tema eso, ¿no? Es saber cuánto te incide. No, y conocer la técnica, O sea, ¿qué te está haciendo el algoritmo? Conocer la técnica. O sea, porque ahí suponete que vos no sepas nada del dominio, pero bueno, vos cuando hiciste el análisis antes de mandar los datos al algoritmo, y bueno, vos sabés que le estás mandando un dato desbalanceado. Entonces, si le estás mandando un dato desbalanceado, tenés que tener las precauciones del caso. O usás indicadores
que no se vean afectados por eso, o realmente decir, bueno, 80% es un mal indicador para lo que yo espero. ¿Se entiende? Sí, sí. Y ahí tenés que ir calibrando el modelo hasta que te llegue a las currency que vos estás buscando, digamos, que vos pones de objetivo, de meta. Claro, pero puede que la accuracy no sea lo que esté el mejor indicador. Está bien. Por ahí estás buscando un F1, ¿te referís a la métrica que te da el score del algoritmo? Que por ahí la accuracy no es el mejor, por ahí un F1, un recal, ¿a eso te referís? Exacto. Está bien. Pero a ver, hay algo que es como que ayer estuve en una conferencia de estos de Global, de Data Science, que me invitaron, justo tuve y aproveché mi enlace y empecé a ver cómo Global, ahora, en este momento Global está estructurando su estudio de inteligencia artificial acá en Córdoba, viene trabajando, ¿no? Pero se están metiendo bastante, y ahí entendía un poco lo que están definiendo ellos por éxito, es esto que estamos hablando. O sea, ¿cómo definís el éxito de todo esto? Los parámetros que vos definís para que esto sean valores legibles. Y eso, aparte del expertise, de conocer el dominio, la sensibilidad, digamos, la precisión que vos vais corrigiéndole, es también si ir probando, después que pusiste en producción un algoritmo, ir probando con otro, viendo cómo va, o sea, como que es algo interactivo, dinámico, no estático, y lo vas a ir corrigiendo el resultado en un proceso. Y es un proceso más, por eso lo que yo, para mí, a mí lo que más me gusta decir es que no hay magia. No hay magia. Es un proceso que lo tenés que seguir monitoreando, que se va a equivocar, que si le erraste en los parámetros que mirás, vas a hacer cualquier cosa. ¿Entendés? No es magia, porque hay muchos cuando hablan de ciencia de datos, de inteligencia artificial. Por eso a mí, ¿viste? A mí la palabra inteligencia artificial mucho no me gusta, porque, o sea, para mí son algoritmos muy complejos que consiguen capturar un montón de cosas, pero si vos le mandás las cosas mal. Sí, mandá verdura, va a tener verdura, eso está claro. Y después hay otra cosa que probablemente lo veamos, van a ver como algoritmos simples con datos de calidad performan mejor que algoritmos complejos con datos de menor calidad. ¿Entiendes? Ya va a ver, porque yo les voy a pedir, o estaría bueno que hagan algunas pruebas, es cómo algoritmos simples con variables que tienen en cuenta la geografía van a ver que van a perforar mejor que algoritmos complejos sin esa variable. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué? Y porque en la variable vos estás capturando algo que tiene sentido. ¿Entendés? Entonces el otro algoritmo, por más que sea un algoritmo más eficiente, que mire un montón de otras cosas, si vos no le das de comer a ver si información útil, no hace más que el algoritmo. Ahí tiene que ver el feature, o sea, la ingeniería en características que le metes al algoritmo. O sea, sí, claro, suponete en este caso, si vos a un algoritmo le mandas la energía y la calidad y la distancia euclidiana nomás de un transformador a la subestación, te va a dar una calidad. Ahora, si vos a un algoritmo por ahí más simple, bueno, y combinaciones lineales de todas esas variables y el tipo conductor y todas esas variables tabulares que tenemos ahí, ¿no? Te va a dar una cosa. Ahora, si vos tenés a otro algoritmo, le metes esas mismas variables, pero además le metes algunas variables geográficas, ya va a ver que cuando el algoritmo te haga el ranking de cuáles son las variables más significativas, se va a quedar con estas. Y si algoritmos más y vamos a poder ver que algoritmos más simples van a performar casi igual que algoritmos más complejos, dependiendo de las variables que le metamos. Entonces, viste, pasa por ahí, pasa por tener feeling, pasa por
Pero la variable geográfica que vos le metés a todo el dataset, ¿no? Que básicamente entiendo que debería ser una ponderación en la ingeniería de característica mayor que las otras. Y cuando digo ponderación me refiero a una combinación de cosas que el hecho de ser geográfica te está dando que las otras variables no te están dando, ¿sí? Entonces, no sé, me vuelve a la cabeza decir, che, un algoritmo de grafos, por ejemplo, al tener lo que se llama variables características, ¿no sería un poco más a ver qué te genera con un algoritmo, no sé, de otra cosa? Claro, pero el algoritmo gráfico lo usás para hacer el feature engineering. Y después, como algoritmo grafo, vos vas a tener una variable tabular. Y esa variable tabular se lo va a mandar el algoritmo de inteligencia artificial. ¿Entendés? Sí. Es como que nosotros tenemos un dataset que tiene información ya tabular y información geográfica. Entonces lo que nosotros hacemos es, con los algoritmos gráficos de grafo, es agarramos esa información geográfica, hacemos una transformación y generamos una variable tabular. Numérica, una ¿Sí? columna, un future. Una columna numérica, categórica, qué sé yo, como quiera. Sí, discreto, Algún tipo de variable de ese tipo. Después toda esa variable se la manda al algoritmo de inteligencia artificial. Y él te va a devolver un resultado. Y te va a decir, esta variable es mejor que aquella, explica más. Consigue capturar, ¿entendés? Porque te hacen un ranking los algoritmos de las variables que usamos. Y bueno, y ahí vamos a ver eso que yo te digo. Está bueno, está bueno. Bueno. Cuando veamos los árboles, Rainbow Forest, por ejemplo, ahí básicamente, ustedes vieron ya los árboles, ya los vieron, que Sí. donde empiezan a hacer las divisiones, o sea, la primera variable que usa para hacer la primera división, la primera clasificación que hace, básicamente son las variables más significativas, porque el algoritmo elige cuál variable consigue capturar las particularidades del dataset. Y siempre las primeras operaciones las hace con las mejores variables. Entonces, si vos te fijas y vas haciendo un corte y te vas quedando con las primeras variables, ahí vos ya podés tener una idea clara de cuáles son las variables más significativas. Y si después le mandas al mismo algoritmo las primeras variables que él utilizó para dividir, probablemente el algoritmo converja mucho más rápido y tengas prácticamente la misma calidad. ¿Entiendes? Cuando te referías a la variable, Martín, te referís al random stain, al número estimator, máximo máxima penetración, máximo dip, al criterio Gini. No, esos son los hiperparámetros. Yo digo, ¿qué variable le va a mandar al algoritmo para que prueba? Si lo vas a hacer trabajar con 5 features, con 10 features, con 1000 features. Mientras más features le metes, más demora. Entonces a lo mejor vas a hacer primero una prueba y le mandas, qué sé yo, 100 features, ¿no? Y tenés una calidad. Después te fijas cuáles fueron las más representativas que tuviste cuando le mandaste 100 features, y en lugar de 100 le mandas 20. Y te fijas cuánto pierde el algoritmo. ¿Por qué? Porque el algoritmo con 20 features va a ser mucho más rápido a la hora de convertir que con 100. ¿Entendés? Ahora, si si los resultados son equivalentes, y bueno, hay 80 features que le metiste, que no sirven para nada, por ejemplo. ¿Entendés? Y ahí vas a ir disminuyendo la cantidad de variables hasta que te quedes con una cantidad de variables donde vos veas que realmente la calidad del algoritmo empeora mucho cuando le vas quitando features. ¿Se entiende? Y ahí tiene una función de cuánto inciden los features en el resultado. Yo vi que en Random Forest tenés una función que te dice, este feature incide este porcentaje en el resultado. Y así vas midiendo cuál dejás. Así sería. Y bueno, pero son los experimentos famosos que dicen
Viste que vos tenés que hacer, supuestamente es ordenadito, tenés que hacer tu tablita y decir, el experimento 1 lo corrí con toda esta variable, con estos hiperparámetros, hice un grid search, tuvo un día corriendo y me dio todos modelos malos. Y te querés cortar las orejas. El segundo intento puse más variables, le puse más a variaciones de los hiperparámetros y ahí va. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Pero es así, o sea, es así. Entonces, viste, y llega un momento que uno empieza a tratar de no meter muchas variables, ¿viste? Porque los tiempos de procesamiento se agrandan mucho. Sí, aparte necesitas capacidad de procesamiento también, ¿no? O sea, no es que tampoco, digamos, la máquina tira. Yo estuve en esta competencia de Kaggle y con un Random Forest y sí, es uno de los que más tarda también, te tildaba la máquina, o sea, eran 400.000, no sé, 400.000 creo eran los visitantes a Walmart y se te hacía, se tildaba, o sea, quedaba procesando ahí dando vuelta ¿cómo se dice? El Jupyter y se clavaba. Ahora, yo estuve ensayando en Spider, que es digamos, el software este que viene con Python, ejercicios ahí de Scikit-Learn de Random Foller, donde te medía el ancho del pétalo, el sépalo, y te decía cuál de los dos era mejor para mejor resultado del algoritmo. Y te daba la función de decir, che, este future es mejor que este para la calibración del algoritmo. Y entiendo que eso sería lo mismo llevarlo acá. Es ver con esas funciones cuáles son los mejores features para ir limpiándolo y dejarlo que... Llamémosle un Pareto, ¿no? O sea, agarrar de los 100, los 20 que mayor incidencia tiene y centrarse en esos 20. Claro. Es como que cuando vos arrancás tenés la dimensión de cuáles son los features con los que vas a trabajar. Pero eso lo vas descubriendo en el proceso, me imagino, ¿no? O sea, vos tenés que ir limpiándolo. Sí. No te queda otra. Por eso es iterativo, vas y volvés. En algún momento vamos a volver a las variables, probablemente. Sí, algunas acá después no te pones tanto, está claro. Che, bueno, cabezón, estamos, porque ya estamos por entrar a clase. Ya tienen clase. Bueno, sí, suerte. Gracias, suerte. Martín. Apaga la grabación. Que anden bien. Dale, Martín. Chao, chao. Abrazo. Chao.